Hola, ya es 8 de julio y empieza una semana y como cada semana, ¿cuáles fueron las noticias que impactaron a los mexicanos en la semana previa a esta, ¿no? La primera semana de julio, la primera semana del segundo semestre de 2019. Cuando yo creí que la noticia iba a ser el acto de López Obrador que inició el día lunes primero y un gran acto en el Zócalo. Ese día y el martes siguiente era la discusión sobre qué significaba, quién había estado, cuál era el contenido, si decía la verdad, si decía mentira, si debía o no hacer ese microinforme de 7 meses, etcétera, etcétera. Parecía que se iba a hacer. No, el miércoles apareció lo que para los mexicanos fue la principal noticia de la semana, que es el conflicto que se generó con policías de la Policía Federal quejándose de la forma en que los quieren incluir en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nació el último día de junio, o sea, hace apenas 8 días. Sin embargo, muchos elementos de la Policía Federal se quejan, hicieron movimientos, bloqueos, y se generó debate. Entraron actores políticos, que si Calderón, que si había gente atrás, mucha discusión. Y esa fue, por mucho, para 2 de cada 3 mexicanos, la noticia de la primera semana de julio. Quedan empatados en segundo lugar dos temas, el informe de López Obrador que decíamos y la orden de aprehensión que al final de la semana, por ahí del jueves, se giró en contra de los familiares de Emilio Lozoya, de la esposa y de hermanas. Ojo, Emilio Lozoya ya había sido noticia hace semanas cuando a él y a Alonso Ancira les giraban orden de aprehensión. Hoy van sobre los familiares y volvió a ser empatado con el acto de López Obrador. Es decir, no impactó López Obrador lo que quiso porque lo tapó la policía. Y en tercer lugar, la parte deportiva que por fin apareció, las 3 finales deportivas que vivimos el fin de semana. La del Mundial Femenil, la Copa América, que ganó Brasil, la Copa, por cierto, femenil la ganó Estados Unidos, y la Copa de Oro que le ganó México en la final a Estados Unidos. ¿Cuáles noticias se quedan fuera de este top 4? Nada malas las noticias que quedaron fuera. Una gran granizada en Guadalajara, que en su momento fue impactante. Los sismos en California, que aparecieron por ahí uno es primero y después uno grandote el viernes, que afortunadamente no tuvo víctimas humanas. Las redadas de migrantes en hoteles, sobre todo en Veracruz, que al principio de la semana era que y le preguntaron a López Obrador en las mañaneras de qué estaba haciendo con las redadas a los migrantes, que luego respondieron que no era búsqueda de migrantes, sino de los polleros, de los traficantes. También la muerte del luchador Pedro el Perro Aguayo, que impactó a mucha gente, y algo que pudo haber sido una gran tragedia, afortunadamente se resolvió, el secuestro de 26 personas de un call center en Cancún que llegaron, las sacaron, se fueron, las secuestraron prácticamente, después terminó siendo un conflicto entre dos socios del call center o ex socios, pero de todos modos se pudo haber vuelto un conflicto. Afortunadamente no hubo víctimas, rescataron a los 26 y detuvieron a algunas personas culpables de ese secuestro. Pues veamos cuáles son las noticias que esta semana circulan. Por lo pronto, muchas gracias. Roy Campos de Consulta Mitowski.